Sean todos bienvenidos a la sección de Informática para Novatos, la cual está a cargo de los mismos líderes SIT, Macarena Parra, René Kelimpan y yo el que les habla, Nicolás Riquelme. En este video daremos comienzo a la parte 3 de Hablemos de Desarrollo Web, que se va a dividir en 3 partes. La que hablaremos a continuación será la parte 3, donde hablaremos de los comienzos de la web y algunas características de esta, que tienes que tener presente cuando hables o programes en esta área. Posteriormente, en la parte 3.1, se hablará más a profundidad del frontend, y finalmente hablaremos del backend como parte 3.2. Y sin perder más tiempo, vamos con el contenido. El protocolo FTP fue propuesto por primera vez por Abhay Bhushan del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en abril de 1971 como un medio para transferir archivos grandes entre los diferentes sistemas que componían ARPANET, precursora de Internet. Al principio, la comunicación entre los ordenadores era muy básica. Solo se intercambiaban mensajes o se ofrecía un acceso directo a los ficheros, similar a como hoy accedemos a otro equipo a través de FTP. Fue modificado varias veces, añadiendo nuevos comandos y funcionalidades a toda su estructura. Finalmente se publicó en octubre de 1985 las últimas modificaciones de este protocolo. Esta red se fue extendiendo por los centros académicos y militares de todo el mundo, hasta que en los años 90 se abrió a todo el planeta y se convirtió en la Internet que todos conocemos. Pero, ¿cuándo fue creada la primera página web? Esta fue creada el 6 de agosto de 1991, pero no se abrió a todo el mundo hasta el 23 de agosto de 1991 gracias al gran inventor Tim Berners-Lee. ¿Pero quién era este gran inventor? Tim Berners-Lee es un científico inglés que trabajaba en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, con sede en Suiza. Gracias al estar adentro de esta compañía a través de diferentes investigaciones, creó un protocolo de comunicación basado en hipertexto, enlaces dentro de palabras, que permitía crear páginas con textos e imágenes que se entrelazaban entre sí. Esta creación la llamó World Wide Web, que hoy conocemos como WWW o WWW, como todos lo dicen. Sin embargo, antes de esto, junto con su equipo de trabajo, creó los componentes fundamentales para que la web hubiera sido creada con éxito. Estos componentes, más de alguna ocasión las has escuchado. Son 3. El primero, HTTP, o dicho de otra forma, protocolo de transferencia de hipertexto. El segundo componente, URL, o dicho de otra forma, la LRU, o localizador de recursos uniforme. Y finalmente, el tercer componente, el lenguaje de marcado de hipertexto HTML. Hablemos del origen del primer navegador web. El nuevo sistema basado en hipertexto causó muchos elogios por parte de los expertos, pero aún quedaba mucho por hacer. Lo más inmediato era crear una aplicación que permitiera acceder a estas recién creadas páginas web. Hacía falta un browser o navegador. El primero de todos se llamaba, como no, World Wide Web y fue creado por el propio Tim Berners-Lee en 1991, pero solo funcionaba en ordenadores Next. Después se creó Mosaic en 1993. Este fue el primer navegador web para Windows y Mac, aunque el que alcanzó la fama mundial fue Netscape Navigator en 1994. Luego en 1995, Microsoft desarrolló Internet Explorer, que se convirtió en el browser o navegador web dominante gracias a su integración en Windows y a que era gratuito. La respuesta de Netscape fue liberar el código fuente de su navegador, y así nació el proyecto Mozilla, que dio lugar al actual Firefox, pero sus orígenes datan de 1998 como inició el proyecto. Luego se publicó la primera versión en 2002. Chrome fue el último gran navegador en llegar, aunque actualmente es el más utilizado, pues está presente en más del 50% de los ordenadores. Otros navegadores no menos importantes son Safari, que fue lanzado al mundo en el año 2003. Sin embargo, este tiene uso exclusivo para Mac y iOS. Otro navegador de los más utilizados es Opera, que fue lanzado en 1995. Este tiene compatibilidad con todos los sistemas operativos, tanto en Windows, Mac y Linux. Y si hablamos en términos de seguridad o hacking, tenemos el navegador Tor, el cual su primer lanzamiento fue en 1995. Este navegador es muy reconocido por temas de la Dark Web o web oscura. Luego de que ya hablamos de la pequeña historia de los navegadores web, hablemos sobre las características importantes de estos mismos que deberías de saber si estás interesado por el desarrollo web. Anteriormente se mencionaron algunos componentes de la web, y a continuación te diré para qué sirve cada una de ellas. En la actualidad, todo lo antes mencionado se sigue utilizando. Un ejemplo es el FTP, que es una herramienta muy útil para mover información desde la computadora en la que trabajas al servidor donde se aloja tu sitio web.
Si deseas instalar WordPress en un servidor web, por ejemplo, necesitarás FTP para copiar los archivos. También se usa ocasionalmente para compartir archivos entre una persona y otra. Por ejemplo, una persona puede cargar un servidor FTP y luego compartir un enlace con la otra persona. Este tipo de uso se ha vuelto menos común en la era de los servicios web en la nube, pero algunas personas aún prefieren mantener sus archivos alojados en un servidor doméstico y usar FTP para habilitarlo. El formato HTTP consiste en hacer transferencias de la información a través de archivos XHML o HTML a través de la web. Además es un protocolo sin estado, esto quiere decir que no guarda conexiones anteriores. Además, dentro del desarrollo web se necesita mantener el estado, es decir, mantener la conexión rápida y efectiva de los datos entre el cliente y el servidor. Para esto existen las cookies, que es información que permite almacenar la información del sistema del cliente. Además, con esto se permite que las aplicaciones web puedan incluir la noción de la sesión y también pueden permitir rastrear a un cliente con su información de interés, ya que estas pueden guardarse en un cliente por tiempo indefinido. Cuando alguna página web toma su tiempo para cargar, piensa que tal vez no tiene las cookies activadas, porque las sesiones de algún cliente no se guardan precisamente, y esto hace que el servicio le tome un poco más de tiempo para mostrar el frontend. ¿Pero te has preguntado para qué sirven las cookies a más detalle? Las cookies tienen diferentes funcionalidades, y una de ellas es la que ya mencionamos. Otra que es muy importante en la hora del marketing y la adaptación de usuarios es que se utilizan las cookies para rastrear todo tipo de usuarios con fines de mostrar publicidad que le pueden resultar muy interesante para él mismo, de acuerdo a las páginas que éste puede visitar. Además, es importante saber que el bloqueo total de las cookies hará que la navegación sea casi imposible si queremos utilizar algún servicio que requieren que nos acreditemos. Como ejemplo tenemos a Google, a Facebook o Twitter. Estas son medidas adicionales de seguridad para evitar que nos suplanten. Esto permite utilizar la información almacenada en nuestros dispositivos para comprobar de que no sean estafas de identidad o posibles hackeos a las páginas. Si hablamos de otros aspectos muy importantes dentro de la web, tenemos el URL y el HTML. La URL principalmente es la dirección de la página web que tú como creador de ella o visitante necesitas para poder entrar. Algún ejemplo es www.youtube.com, otro ejemplo es www.facebook.com, entre un sinfín de URLs de páginas web. Pero además necesita una estructura principal de la página web, que es el HTML. Este componente funciona como el esqueleto de la página, ya que este funciona como el posicionador del contenido de las páginas, en otras palabras, ya que su lenguaje es de marcado o hipertexto. Este tipo de lenguaje no es precisamente de programación, debido a que no necesitas programar algoritmos de grandes dificultades, ya que esta es solo una herramienta principal que solo funciona para posicionar todo el contenido que necesitas mostrar en un sitio web. Por lo que si decías que un lenguaje de programación era HTML, déjame decirte que estabas muy equivocado. Pero ahora ya sabes muy bien lo que significa a grandes detalles. Finalmente, para dar término a la primera parte de desarrollo web, tenemos que tener en cuenta que al momento de querer publicar una página web, debemos tener en cuenta dos componentes muy importantes, que es el hosting y el dominio de la página web. El hosting básicamente consiste en el servidor que servirá para alojar tu página web, por lo que si no tienes la consideración de este componente, no podrás publicar tu página web al mundo, ya que necesitarás un servidor de web de manera obligatoria. Tienes que saber que existen 4 tipos de hosting: hosting compartido, hosting privado virtual, hosting servidor dedicado o hosting en la nube, cloud hosting. El hosting compartido se alojan varios sitios web en un mismo servidor, así todos los clientes del proveedor comparten los recursos de dicho servidor, como el CPU, el procesador, la memoria RAM, ancho de banda, dirección IP y o la transferencia mensual de datos. Hosting privado virtual es un servicio de almacenamiento web caracterizado por no ser un servidor físico fraccionado virtualmente de forma independiente, es decir que cada proyecto trabaja con su propio sistema operativo y no comparte recursos con otros. Este tipo de hosting es un servicio superior a los hosting compartidos, ya que en este caso el rendimiento de las páginas web no se ve afectado. La razón es que estos recursos como la memoria RAM, el procesador, el ancho de banda o la capacidad de transferencia de datos no son compartidos entre los múltiples usuarios, sin embargo no llega a ser un hosting dedicado. En cambio, el hosting de tipo servidor dedicado es aquel cuyo uso es exclusivo de un solo cliente, por lo que el servidor no se comparte con otros proyectos. Además ofrece acceso completo al hardware y al software de dicho servidor, por lo que permite adaptar sus capacidades a las necesidades específicas de cada usuario. El hosting de la nube distribuye los proyectos en varios servidores interconectados en una nube, por lo que no estará alojado en un solo servidor. Al tener estas características, si uno de ellos fallara, el resto compensaría esa pérdida de recursos.
Además, el hosting en la nube puede ser a su vez hosting compartido, hosting virtual o VPS o incluso hosting dedicado. El dominio es el nombre único e irrepetible que se le da al sitio web en la internet para que las marcas que son propietarias de dichas páginas sean identificadas de forma cómoda y sencilla por los usuarios y sus clientes. Al considerarse como exclusivo, solo habrá una empresa, compañía, organización o persona con dicho nombre. Es importante recalcar que con la elección y registro de tu dominio de internet podrás crear cuentas de correos personalizados que te permitirán proyectar profesionalismo y ganarte la confianza de tus clientes potenciales. Finalmente, los dejamos invitados a que vean los próximos videos. Como bien saben, el siguiente video hablaremos del frontend de una página web, donde hablaremos de las distintas áreas de esta. Te invitamos a que te suscribas, nos dejes tu like y además compartas el video con todos tus amigos para expandir el conocimiento de la informática. Dale click a la campanita y cualquier comentario o duda puedes dejarlo acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.